Alrededor de esta historia hemos visto cómo los gritos de Clark marcan el comienzo de una nueva etapa en su vida. Vemos esto 2 veces en El Hombre de Acero, luego en BBS, y luego se repite al principio de Liga de la Justicia. El primer grito de Clark es en su nacimiento. Este grito, junto con muchas otras cosas que se nos muestran en Krypton y alrededor de la película, desde la forma de los diseños de muchas de estas estructuras, la cámara del Génesis, el plan de Zod, nos muestran el tema de esta película: vida. Hay algo bastante especial en que lo primero que vimos en estas historias es el origen de la vida, un nacimiento. Algo que siempre me ha gustado del Hombre de Acero es cómo el debate de naturaleza contra crianza se nos muestra con Zod y Clark. Sé que El Hombre de Acero fue una historia que dejó al público dividido por muchas razones. Y entre una de esas está este momento cuando Clark decide destruir la cámara del Génesis, y al hacerlo, también destruye el legado de Krypton. Y de ahí nace la discusión de que si Superman haría eso o no. Pero personalmente creo que la decisión que tomó Clark funciona en esta historia. Desde el comienzo se nos muestra que Krypton, aunque era una sociedad bastante avanzada, fue su misma ambición por aprovechar todos los recursos de su planeta, lo que lo llevó a su propia destrucción. También se nos muestra que desde hace mucho tiempo los kryptonianos nacen con un propósito determinado para cumplir en esta sociedad. Nadie es libre de elegir su propio destino. Se nos muestra que Krypton no es perfecto en ese sentido. Zod nació con el propósito de ser un soldado, de proteger a su gente. Estaba en su naturaleza tomar todo ese tipo de decisiones. Él junto con los demás kryptonianos creen que son superiores a Clark por el simple hecho de no tener un sentido de moralidad. Él representaba todo lo negativo de Krypton. En cuanto a Clark, lo que lo hace especial es ser el primer nacimiento natural desde hace siglos, libre de elegir su propio destino. La crianza que mamá y papá Kent le han dado lo hicieron una persona sensible, comprensiva, además de que sí puede escoger su propio destino. Clark no necesariamente representa lo que Krypton era, sino lo que debía ser, el mejor ejemplo de ese planeta, el puente entre estos dos mundos. Creo que queda bastante claro con el hecho de que el legado de su planeta viva dentro de él. El enfrentamiento final es trágico, ya que al final de esta historia, Zod no tiene gente, no tiene propósito, no tiene alma, y como el guerrero que es desde el nacimiento, solo se iría de una forma. Al mismo tiempo, es trágico porque nos muestran que Clark termina este conflicto de una manera que él no quería. El segundo grito. Clark finalmente escoge a la humanidad, y si esta fue una decisión que tomó al final de este capítulo, el siguiente nos mostraría las consecuencias de esto. BBS es una historia que nos muestra a Clark preguntándose si valió la pena. Parece que la humanidad no lo quiere. La humanidad puede ser cruel. Además, los demonios de su pasado vuelven. Nunca vi esta como la aparición de Doomsday, sino como el regreso de Zod. Además de que adoro cómo se nos adelantó en el capítulo anterior. Honraré al hombre que alguna vez fuiste, Zod. No al monstruo en que te convertiste. Tampoco es accidental que Zod resucite en la misma cámara del Génesis. Y este monstruo mira cómo la humanidad ha construido un monumento al hombre que le quitó su propósito. Esta pelea inicia con Clark siendo literalmente aplastado con el peso de los nombres de todas las víctimas de su último enfrentamiento. Y la manera en que se termina es bastante poética. También, el tercer grito. Esta era una historia que nos mostraba que los humanos peleamos, nos hacemos daño, pero al final del día podemos ser mejores, podemos cambiar. Aunque no lo parezca, aún hay valor en nosotros. Sin embargo,
fuerzas más poderosas entre las estrellas solo veían a este planeta como un territorio para expandirse, colonizar, nada más que simple tierra y suciedad. Lo que no sabían era que al final del día, lo que hacía tan especial a la humanidad era su gente, y que habría guardianes dispuestos a defenderla cuando el hijo de Krypton ya no estuviera. Esta es esa historia. La mejor manera en que podría describir esta película es como satisfacción. He dicho que las películas anteriores eran las semillas que se sembraron para contar esta gigantesca historia. Liga de la Justicia de Zack Snyder son los primeros frutos, no solo de muchas de las preguntas que se nos presentaron anteriormente, sino que a este punto del viaje de los artistas con estos personajes. Ver esta película de alguna manera se sintió como presenciar un gran evento, pero también logró sentirse como una historia personal de parte de Chris Terrio, los actores y por supuesto, de Zack. Viendo toda su filmografía para hacer estos videos, yo diría que Liga de la Justicia, fuera de ser su película más grande, ahora quizás la más especial, y después de esperar casi 4 años para volver a ver más de este director, esta película no me decepcionó en ese sentido. Todo esto se siente 100% de él. De nuevo se nos muestra una historia visualmente sin casi nada de diálogo, al mismo tiempo que se nos muestran los títulos. Las mujeres muestran su autoridad. Y un brillante genio, señor Stone. Doctora Stone. ¡Hijas de Themyscira! ¡Muéstrenle su miedo! ¡No tenemos miedo! La cámara lenta y movimientos de cámara estilizados. Todo su equipo se luce, desde Damon Caro con la acción, Junkie XL con la música y hasta Michael Wilkinson con sus vestuarios. Volviendo a ver El Hombre de Acero y BBS, parte de mí sí extraña la acción que se grabó de manera práctica y también las locaciones reales que vimos en esas dos películas, pero recuerdo que en ese entonces tenían menos tiempo que la vez pasada para grabar esta película, así que grabar en estudios de pantalla verde quizá era la opción más viable, pero ¿saben qué? No me molesta, porque Zack ha tenido bastante experiencia haciendo películas de esa manera. Esta se ve más como 300, Watchmen o Sucker Punch. No necesariamente se ve 100% realista como El Hombre de Acero, pero tampoco lo necesita. Creo que esta entra en el territorio del realismo estilizado, pero a pesar de eso, aún se sigue transmitiendo la historia, más o menos como un cómic cobrando vida, además de que el aspecto racional nos ofrece mucha más imagen, que ninguna pantalla que tengo sirve para ver esta película como se debe. Pero la verdad, viendo esta, desearía que más películas de hoy en día se grabaran con este aspecto racional. También la paleta de colores hace que cada toma tenga este tono metálico que funciona tan bien en esta historia. Pero ¿qué sería todo esto si no se siguiera contando la historia de todos estos personajes? Obviamente algunos tienen menos tiempo que otros, pero creo que cada quien tiene su momento para brillar en esta historia, que a simple vista puede parecer una historia del bien contra el mal, pero creo que lo que se hace con estos personajes ayudan a mostrar los temas de esta y de todas estas historias. La muerte de Clark no solo significó el sacrificio que inspiraría a Bruce, Diana y a la humanidad, sino que también despertó las cajas madre, lo que trajo a Steppenwolf, y a pesar de que él no tenga tanto tiempo en pantalla, desde el momento que lo vemos, logra ser bastante intimidante. La verdad, al principio nunca me convenció el diseño del personaje, pero una vez que lo vi en pantalla, funciona tan bien, la silueta del personaje se mantiene, y a pesar de que hay varias piezas en la armadura, nunca llegó a distraerme, y lo volveré a decir, los artistas de efectos especiales no reciben el crédito que se merecen. Todas esas horas de trabajo frente a la computadora, combinadas con la captura de movimiento de Sheridan Hinds y Richie Cetron, no solo hacen un adversario intimidante, sino también uno que puede expresar demasiada emoción. Creo que Steppenwolf es especial entre los antagonistas en las películas de Zack,
A diferencia de Zod, que estaba en su naturaleza hacer lo que fuera por su gente, o Lex, que era alguien que odiaba a Dios porque pensaba que lo había abandonado, Steppenwolf puede parecer esta bestia imparable, pero poco a poco nos damos cuenta de que es alguien que fue exiliado. Él trata de encontrar estas cajas para volver a casa y probar su valor ante una fuerza más poderosa. Una de las primeras personas que Bruce encuentra en esta historia es Arthur. Sé que vemos muy poco de él, pero creo que ese era el punto. La historia de Arthur es una de las que seguiría inmediatamente después de esta. Sé que esto no tenga mucha importancia, pero volviendo a ver estas dos películas, ahora sé por qué Vulko tenía el tridente. Otra cosa que me gusta de Zack es la manera en que él trabajó con los primeros directores de estas películas, como Patty y James, y respetó las decisiones que ellos tomaban en cuanto a estos personajes. Al principio se suponía que veríamos a Atlantis en esta película, pero James quería que su primera aparición fuera en su película, así que Zack solo estableció a Arthur en esta. Y ahora que lo pienso, a pesar de que Clark y Arthur tengan personalidades completamente diferentes, Snyder los manejó de una manera similar. Ambos son hijos de dos mundos, que no están seguros a dónde pertenecen, que iban de un lugar a otro manteniendo un perfil bajo, y que aún tienen un largo camino que recorrer para convertirse en estos íconos. Creo que lo más especial de Arthur en esta película es la manera en que reacciona cuando Victor pierde a su padre. Si lo pensamos bien, en este entonces el amor de su padre es una de las pocas cosas que él tenía asegurado. Por eso me gusta que después de pasar por toda esta experiencia, él decida regresar con él. Hoy en día creo que la gente se olvida de que en esos tiempos Zack y Patty colaboraron para crear al personaje de Diana. En estos tiempos, Patty presentaría el origen de este personaje y todo lo que había vivido. Zack nos presentaría a una Diana que le había dado la espalda al mundo, pero que eventualmente, al ser inspirada por el valor de Clark y darse cuenta de que Bruce es más de lo que pensaba, eso la motiva a salir de las sombras. La verdad quisiera hablar más de Diana, pero por ahora solo diré que Patty nos muestra a la heroína, su lado compasivo y amable. Zack nos muestra a la guerrera, que no dudará en detener a los malos para proteger al inocente. Pero al final del día, sea cual sea el director, veo a la misma Diana en estas películas. Nunca me ha gustado esa discusión de qué director muestra mejor a Diana, y de qué director arruinó la visión del otro, cuando en la vida real estos dos se llevan muy bien y respetan las decisiones del otro. Justice League? The one that hit theaters. No, I think that all of us DC directors tossed that out just as much as the fans did. But also, I felt that version contradicted my first movie in many ways. Mm-hmm. The only thing I've done and tried to always do is when I knew when Zack was doing Justice League sort of where she ends up. And so I always tried, like I didn't change her suit because I never want to contradict. I don't want to contradict his films, you know, sure. But yet I have to have my own films and he's been very supportive of that. Creo que a estas alturas no hay duda de que Ray Fisher como Victor es el corazón de esta película. Lo que me pone más triste al saber por todo lo que pasó y por todo lo que está pasando. La manera en que Zack, Chris Terrio y Ray colaboraron para mostrar la historia de Victor nos sirve para mostrar los temas que Zack ha contado en sus películas. Al principio, vemos cómo Victor está aislado. Parece ser alguien que ha perdido la motivación, pero mientras vamos descubriendo más de él en esta secuencia que me recuerda a otro de los momentos más hermosos que Snyder ha grabado, su historia está para demostrarnos que, aunque parezca que él lo ha perdido todo literalmente, que quizás a simple vista ya no queda nada de lo que él era antes, a pesar de que en un mundo digital él sea el ser más poderoso, lo que importa es lo que hay adentro. Su corazón. Vimos todo el amor que Victor le tenía a su mamá, que como he dicho anteriormente, es un tema muy repetido en la filmografía de Zack, así que él ayudando a esta madre soltera
es una prueba de que aún sigue siendo él mismo. Y a pesar de que en la mayoría de la historia parece que él odia a su padre y que aún le tiene un gran resentimiento por lo que le hizo y por lo que no hizo con él, Víctor no quiere que nada malo le pase, porque él era de lo poco que le quedaba. Y de nuevo, adoro cómo Zack nos muestra visualmente que Víctor intenta detener la muerte de ambos estirando sus brazos. Al final, cuando parece que él puede tener la vida que siempre quiso, sabe que esto no es real y que aún hay valor en él siendo de la manera que es. Y esta vez Víctor no estira ambos brazos porque cree que puede salvar a sus padres, sino porque sabe que puede salvar al mundo. Si me preguntan, esto es todo lo que quería ver de un personaje como Víctor en la pantalla. Barry puede parecer que solo es el alivio cómico, y ¿saben qué? Tal vez sí lo es, pero nunca llega a sentirse molesto. Casi todo lo que quisiera ver de un Barry en pantalla se nos presenta en los primeros momentos que lo vemos. Pero la verdad creo que lo que se hace con Barry en esta película sirve para mostrar los temas que estas historias han tratado de contar. La verdad adoro cómo al principio Barry acepta entrar al equipo solo porque piensa que será divertido, pero al final termina siendo la parte más importante. Barry decidiendo romper la regla para salvar al mundo carga demasiado peso. Oye, ¿sabes qué sería lo mejor para mí? Que mi hijo dejara de desperdiciar su vida. Puedes ser quien tú quieras. Eres muy brillante. Eres lo mejor de lo mejor. Papá, pase lo que pase, quiero que sepas que tu hijo fue uno de ellos. Uno de los mejores que hay. Creo que lo he dicho un par de veces, pero uno de los temas que se nos ha mostrado en estas películas es el amor. Amor hacia una madre, amor de un padre a su hija, amor por la humanidad, amor de un hijo hacia su padre. Al final del día, quizá eso es lo que salvó al mundo, y hay algo tan especial en que Barry sea quien lo haga. Pero si me lo preguntan, los personajes que tienen la mejor conclusión a sus viajes de las películas anteriores son Bruce y Clark. BBS fue una historia que nos mostró a un Bruce que había caído, al que la gente le temía, que se había dejado llevar por su paranoia, y que creía que Superman, este alien, era la amenaza de sus pesadillas. Pero al final de esta historia se da cuenta de la humanidad en este alien, de que podemos cambiar y ser mejores. Creo que el mejor ejemplo del cambio por el que pasa Bruce en estas películas es comparando estas dos pláticas con Alfred. En la primera, Bruce está enojado, con el color de la ira a su alrededor. Está a punto de ir demasiado lejos porque creía que Clark era el enemigo. Este era un Bruce motivado por su paranoia y enojo. En Liga de la Justicia tenemos una conversación similar, donde él también está a punto de ir demasiado lejos, solo que esta vez lo que motiva las acciones de Bruce en esta historia, desde reunir al equipo, estar dispuesto a sacrificarse y traerlo de vuelta, es una razón muy diferente. Vendrá, Alfred, lo sé. ¿Cómo está tan seguro? Ve, Alfred. Ve. Este es Batman. Y la persona que encendió esa luz de fe, no solo en Bruce, sino en todos los demás, era Clark. Por eso no es accidental que lo primero que él haga al despertar sea leer esta inscripción y luego mirar al equipo a sus espaldas. Y si estas historias nos han dejado algo en claro, es de la importancia que tiene Lois para Clark. Al principio no me convencía que quizá lo único que veíamos de Lois sería solo recordando a Clark. Me preguntaba por qué se nos mostraba a Lois de esta manera. Y entonces... Felicidades, por cierto. Creo que el corazón de Lois no era el único latido que escuchó. Sería tan fácil mostrar a Clark en la batalla inmediatamente, pero agradezco que se tomó el tiempo para que él recordara
En El Hombre de Acero vemos una mariposa atrapada, más o menos como él se sentía en ese momento. Ahora hay otra, volando libremente, representando que ahora Clark sabe lo que debe hacer en esta segunda oportunidad. Él abrazando a Martha tiene más impacto para mí cuando me pongo a recordar que esta fue la última vez que vio su imagen, y cuando recuerdo otro momento similar de una madre recibiendo de vuelta a su hijo. Quizá no sepan cómo me sentí al ver a Clark salir de la nave por segunda vez, escuchando las palabras de sus dos padres, y Clark finalmente entendiendo lo que trataban de decirle. Quizá su viaje ahora estaba completo, quizá finalmente vimos el verdadero nacimiento de Superman. Pero de lo que sí estoy seguro es que al escuchar el tema del vuelo del Hombre de Acero, mientras él muestra por qué es uno de los mejores personajes en la historia, pone la más grande, ridícula y estúpida sonrisa que mi cara había tenido en mucho tiempo. Y esta toma, tanto significado, desde la Trinidad al centro, Barry al lado de sus héroes, Arthur y Victor con compañía después de estar solos, pero quizá también más significado para Bruce y Clark. Bruce fue el niño que cayó, lo que haya salido de esa cueva hacia la luz, ya no era él. Después de toda una vida llena de odio y violencia, alguien lo hizo ver la verdadera luz, la misma persona que lo está ayudando a salir de este hoyo, mientras él deja caer su arma en la oscuridad. Y creo que es bastante obvio a estas alturas lo que esto significa para Clark. Tú le darás a la gente un ideal al que podrán aspirar. Te seguirán, tropezarán y fracasarán, pero con el tiempo se unirán contigo en el Sol, Kal. Con el tiempo los ayudarás a lograr maravillas. ¿Saben? He estado pensando los últimos meses, pensando en los videos que hice el año pasado, pensando en las cosas que quisiera cambiar. Pienso en que quizá dentro de un año vuelva a ver estos videos y que me arrepienta de ellos de alguna manera. Pienso en que hoy en día el mundo está sufriendo, que algunos lugares están en llamas y que lo más relevante que estoy haciendo ahora es hablar de una película que se estrenó hace 2 meses. Pienso en que tal vez debería cerrar la boca de una vez y ponerme a hacer todos los trajes que me piden. Pienso en todas las personas que querían ver esta película cuando supieron que sería realidad. Pienso en cuántas no llegaron a verla. Y quisiera decir que ser un fan no es divertido. La razón de que a veces me da pena decir que soy fan de este director es porque cada vez que veo un poco más de él, parece el sujeto más amable del mundo y no creo que merezca todo el odio que recibe. Y luego recuerdo mi video de BBS y que muchos de los comentarios diciendo cosas buenas de la película, lamentablemente también son comentarios que dicen cosas negativas de las películas de hoy en día. Escúchenme, a mí también me gusta BBS, pero no traten de arruinar la vida de cada youtuber que haga un chiste de Martha, y tampoco estoy diciendo que no usen este hashtag, pero por favor no lo spameen donde no se debe. Los directores de las próximas películas no tienen la culpa por las decisiones de W. Y la verdad dudo que Zack estaría de acuerdo. Veo que muchos de sus fanáticos llegan a ser de lo más tóxicos y reaccionarios, y a veces pierdo la motivación para seguir haciendo estos videos. Y de vuelta a la pregunta, ¿debería restaurarse el universo de Snyder? No. Escúchenme. Creo que ya dejé bastante claro que adoro la película, pero parte de mí desearía que hubiera terminado en este momento. Veo lo que está en el epílogo y tal vez sí llegue a sentirse como mucho. Pero luego me pongo a pensar que en esos tiempos Ben aún dirigiría una de las mejores películas de Batman jamás realizadas.
Si la revelación de que el detective marciano era General Swanwick trae más preguntas, es porque, ¿adivinen qué? Ese no era el plan original. Pero Zack lo integró de la mejor manera que pudo. Veo esta pesadilla y me emociona. Me emociona saber que en algún punto hace un par de años pudimos haber tenido una película de la Liga de la Justicia al estilo Mad Max, mezclando elementos de Injustice, donde héroes y villanos trabajan juntos, y donde por fin Batman le pondría un punto final al Guasón, porque es lo único que un monstruo como el Guasón se merece. Todo bajo la dirección de Zack, y con estos actores dándole vida a estos personajes, es algo que me encantaría ver. Me encantaría ver el corte de David Ayer donde Diablo sigue vivo. Me encantaría ver a Ray Fisher protagonizando una película de Cyborg donde Victor alcanza su máximo potencial. Sé que Zack y David quieren seguir y les encantaría seguir contando estas historias con estos personajes y artistas con los que han trabajado los últimos 10 años de su vida. Es como cuando Guillermo del Toro estaba tan emocionado por dirigir sus 2 películas del Hobbit, pero cuando W lo seguía presionando y seguía interfiriendo con su visión, decidió dejarlos, y esto es lo que dijo. It doesn't get harder than that. I mean, it's the hardest decision I've ever taken. I have incredible heartache. Essentially, it's like you've been recently widowed and everybody asking you exactly how your wife died. O Sam Raimi cuando le preguntan si le gustaría dirigir la 4ª parte de esta historia. La razón por que digo todo esto es porque les quiero preguntar algo. Te pido que consideres lo que he dicho en los últimos videos y te pido que no contestes como un fan de DC o de las películas de Zack. ¿Crees que los Snyder volverán a ser felices trabajando bajo W? Sé que ellos estarían dispuestos a volver, pero incluso si la compañía cambia de jefes, ellos también serían los primeros en decir que están bien si no continúan, y la verdad no los culpo. ¿Por qué seguir trabajando para un estudio que ha interferido con sus películas incluso antes de que empezaran con DC? Y también Zack será el primero en decir que W no lo quiere. Ni siquiera lo dejaron tranquilo al hacer esta película. Ellos querían mostrar esta película como Zack la tenía en esos momentos, cruda e incompleta, y eso era un no. El internet los dejaría en paz, pero también tendrían la excusa de señalar esa película y decir que no era tan buena. Y a pesar de que a Zack no le estaban pagando por completarla, eso no significó que tuvo control total, ya que aún no pudimos ver a estos dos, y cosas como estas pasaron. Creo que está muy claro que W no los quiere, y que nunca estuvieron de acuerdo con sus ideas. Sería algo curioso que justo como el año pasado, 4 días después de que suba este video, se diga que sí a esta campaña. Pero creo que no podría aguantar más noticias como que Warner está interfiriendo con sus películas, y la verdad tampoco podría aguantar más comentarios llamándome pretencioso, estúpido, porque dije que me gustan estas películas. También sé que si se continúa esta historia, el resto de las películas se verán afectadas de alguna manera, o viceversa, y no quiero que eso pase. Quiero ver Black Adam porque La Roca lleva esperando casi 10 años para hacer esta película. Quiero ver Shazam 2 para apoyar a David F. Sandberg, ya que su historia es bastante inspiradora para cualquier joven artista que quiera ser director de cine. No quiero ver la película de Flash porque creo que va a arreglar todo o eliminar todo. La quiero ver porque quiero que sea la película que Andy Muschietti quiere contar. Y ya saben que soy el único al que le gustó Aves de Presa. Quiero que sea la película que Christina Hodson escribió, pero a este punto dudo que sea así. Lo que en un principio debió ser una historia contada por un buen director sobre un niño tratando de salvar a su madre y aprendiendo a enfrentar consecuencias, se convirtió en algo muy diferente. Porque en 2016 decíamos que esta película arreglaría todos los problemas de las películas de ese entonces y las eliminaría, hasta el punto que pusimos una maldición para el director que decidiera hacer esta película. Eso es lo que queríamos, ¿cierto? Porque en esos tiempos todo el internet creía que Snyder arruinó DC.
Pero también no quiero pensar mucho en eso. El hecho de que Kara será una mujer latina, que por fin veremos a Virgil en pantalla, o la idea de una historia de un Superman negro contada por alguno de estos talentosos artistas, en algún momento me llenaría de felicidad. Pero luego me pongo a pensar en cómo Ray Fisher está pagando un precio por lo que al final del día fue hacer lo correcto, o de que el mismo Jeff Jones no quiso que Reggie Jean Page fuera el abuelo de Superman en el show de Krypton. Veo cuánta gente de color fue cortada de esta película, y viendo cómo cancelaron los proyectos originales de Ava DuVernay y James Wan, te empiezas a preguntar si a W en realidad le interesa la diversidad o solo quieren cubrir sus malas acciones. Ya que estamos en eso, culpar a Zack Snyder por la cancelación de esta película es de lo más bajo que pueden hacer, considerando que ellos mismos dijeron que esta película no era canon y que ya se estaba desarrollando una película de los nuevos dioses antes de que Ava llegara. Además de que los Snyder han dicho que les encantaría trabajar con Ava DuVernay. James Gunn parece ser el único director al que le dan libertad de hacer lo que quiera. Y es algo problemático. No me malentiendan, me gusta James Gunn y quiero ver esta película, pero el hecho de que W le dé luz verde a una serie de uno de sus personajes, aunque la película aún no se estrene, mientras sigue metiendo las manos en los proyectos de otros directores, te hace pensar si en realidad Warner está dando libertad creativa o solo es favoritismo a este punto. ¿Debería restaurarse este universo? Como fan, sí lo desearía, sí quisiera ver el resto, pero por primera vez no me molestaría si no sucede, porque sé que los Snyder no serán completamente felices si siguen con estas películas, aguantando las órdenes de W y las quejas de los fans por más tiempo. Pero también sé que su pasión y entusiasmo va más allá que solo DC. Escuchen, para mí no hay nada de malo que gente a la que no le gustaron las películas anteriores les guste esta película, ya que creo que eso es una prueba de que a diferencia de lo que la gente pensaba, estas películas no necesitaban arreglarse, o que fueran como Marvel. Nunca trataron de serlo, y ya sabemos qué pasó cuando W quiso que fueran así. Creo que lo único que estas películas necesitaban era paciencia y respeto. Paciencia de parte del público y de los fans. Desearía que hubiéramos sido más pacientes y aceptado que la historia del origen de Superman no concluiría solo en esta película, sino que se contaría a través de las siguientes. De que el punto de ver a Bruce despertando de sus pesadillas lleno de paranoia era para que un día despertara frente a un amanecer más brillante y lleno de posibilidades. Y el respeto, de parte de un estudio que no dejaba hacer a los artistas su trabajo, cuando pudo haber tenido algo diferente y especial. Y si este es el final, debo decir que creo que es un buen final, no solo para muchos de estos personajes, sino también para Zack y su viaje con DC. En los últimos 10 años, Zack mostró a estos icónicos personajes a su manera, de la única manera en que él sabía y quería mostrarlos. Y lamentablemente, no a todos les gustó. A este punto he pasado no sé cuántas horas hablando de este director, dándole crédito donde se merece, pero al final del día, sé que no a todos les gustan sus películas. Y eso está bien. Si me preguntan, el punto de todo el movimiento no era para remover algo del canon o regrabar todo el final apresurado de una serie. Fue para poder ver la visión de este director, ver la visión de un artista y no quedarnos con un producto que un estudio de Hollywood se sacó de la manga. Nunca creí que llegaría, y cuando lo hizo, me emocioné porque cosas como estas no pasaban. ¿Y saben qué? Ahora puedo decir que existe una trilogía de películas que para mí le hacen justicia a muchos de mis personajes favoritos, que logré ver una película que consideraría digna del título Liga de la Justicia, y lo más importante, se siguen sintiendo como trabajos personales y sinceros de un artista, de ese niño que veía Star Wars y Mad Max, de un director para sus fans, de un padre para su hija,
Y esta vez, para mí eso es suficiente. Gracias ¿Por qué? por creer en mí. No hizo mucha diferencia al final. La hizo para mí.